soy Carlos Acuña y soy vecino del centro histórico. Carlos, ¿si nos puedes comentar acerca del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos? ¿En qué quedó finalmente, después de todas las agresiones que se hicieron, toda la polémica que se desató? ¿Y cómo esto está afectando la lucha vecinal contra los desalojos y despojos? Mira, lo primero que hay que saber sobre el artículo 60 es que es un artículo que se trabajó no desde el gobierno, sino desde un montón de organizaciones vecinales apoyadas por la Coalición Internacional por el Hábitat y por la Comisión de Derechos Humanos, que nos acogió, digamos, en sus instalaciones para preparar el artículo, para trabajarlo, para entender cuáles son las necesidades de los vecinos que estaban en riesgo de desalojo y sus causas. Y nos dimos cuenta que la mayor parte de los desalojos que se hacen en la Ciudad de México son irregulares. ¿En qué sentido son irregulares? En que se ejecutan después de un fraude procesal, es decir, con juicios simulados. Por ejemplo, yo te denuncio a ti por una controversia de arrendamiento cuando tú no ocupas el departamento que yo quiero desalojar. Entonces el posesionario, el habitante, el inquilino jamás se entera que lo quieren desalojar. O se hace, por ejemplo, saturando denuncias a alguien que está luchando por un derecho legítimo, como es el derecho al tanto, es decir, el derecho yo de comprar el departamento que he rentado después de mucho tiempo, antes de que alguien más, una inmobiliaria, lo compre. Entonces yo estoy luchando por ese derecho y para impedirme que yo compre mi departamento me meten 30 denuncias, ¿no?, de cualquier tipo, y así imposibilitan que pueda defenderme. Lo que hacía el artículo 60 en su redacción original era impedir que esos desalojos se ejecutaran de estas formas. En principio, lo más importante era que cualquier persona que estuviera en riesgo de desalojo tuviera el derecho a audiencia, es decir, que fuera escuchado por el juez y que se le enterara de que estaba en un juicio, que es algo que nos parece básico para llevar un debido proceso. Otra es que solo pudieran ejecutarse en casos extraordinarios. ¿Por qué? Esto causó mucho ruido, pero ¿por qué solo extraordinarios? Porque hay muchas personas de la tercera edad, personas discapacitadas, personas que tienen cierto tipo de derechos específicos que si las desalojas van a terminar en la calle. Entonces lo que pedía el artículo 60, y esto sí se conservó, es que el gobierno de la Ciudad de México tendría que buscar una alternativa de vivienda para ese tipo de población vulnerable. Otra que también se perdió es que cuando se ejecuta un desalojo, las personas tendrían que ser reubicadas a un rango de distancia no mayor de 15 metros de distancia. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que es muy fácil mandar a las personas, reubicarlas en alguna vivienda, pero reubicarlas en Tecámac, reubicarlas en Ecatepec, ubicarlas en zonas donde no van a tener posibilidades de acceso a servicios o de acceso al trabajo, que va a hacer 3 horas de ida y vuelta de sus casas a sus centros de trabajo. Entonces, son una serie de derechos que ya se habían ganado, que ya habían sido aprobados por mayoría, y que de pronto surge toda una cadena de desinformación en los medios, orquestada, y decimos orquestada porque todos surgieron al mismo tiempo, después de 2 meses de haber sido aprobado el artículo. Incluso Claudia Sheinbaum dijo que le habían llamado constructores de vivienda muy preocupados por esta iniciativa, por esta ley, y en 2 días el artículo se rasuró, se cortó y quedó en una versión que sí garantiza un derecho, pero no de la manera plena como lo estábamos planteando nosotros, y que tampoco dice nada nuevo de lo que ya decía el Código Civil. Sí. Entonces ese es un problema, porque nos damos cuenta de cómo se orquestó una campaña y se incidió directamente de manera express en el Congreso de la Ciudad de México, alentando sobre todo al miedo. ¿Al miedo de qué? Al miedo de los invasores, por ejemplo, que era algo que todo mundo dijo en esta campaña mediática, es que están validando las invasiones, es que están validando los despojos de la ilegítima propiedad y están violando el derecho justo a la propiedad. Cuando lo que estamos viendo es que los invasores son quienes usan los desalojos para despojar a la gente. Lo vimos, por ejemplo, un caso emblemático y muy fuerte, fue el caso de Madero 45, donde una organización falsea documentos en las notarías para pretender también un juicio que nunca existió, y despojan a la gente que son propietarios de la vivienda y de locales en el centro histórico, la avenida más importante de la ciudad probablemente. Sí. Bueno, eso lo estamos viendo prácticamente cada semana. Cada semana tenemos un nuevo desalojo irregular que deja a una persona de la tercera edad en la calle, o que deja posesionarios en una situación de no sé cómo defenderme de esto porque nunca estuve enterado, o que simplemente yo, por ejemplo, estoy en un caso en que nos están denunciando por cosas que no tienen ningún sentido, pero para impedirnos el derecho al tanto, el derecho a acceder a nuestra vivienda y ser propietarios.
y esto está repitiendo en toda la ciudad. Tenemos un conteo, gracias a los servicios de información, de por lo menos 3.000 desalojos al año en promedio en 2014 para acá. 3.000 desalojos al año en toda la ciudad nos parece un exceso, y esto solamente los que están registrados, porque como te contarán ya la gente del Gaona, hay muchos desalojos que se dan sin ni siquiera una orden, con órdenes falsas, o simplemente llegan golpeadores o policías del Estado de México y no hay un proceso siquiera legal, digamos, de cómo se ejecutan estos desalojos. Entonces es una cosa grave. O sea, estamos viviendo una guerra urbana donde están peleándose los territorios, como se pelean en la Sierra Tarahumara, como se pelea en Chelán, como se pelean en muchos territorios indígenas. Lo estamos viendo en la ciudad y lo estamos viviendo de una manera mucho más grave, porque aquí parece que no existiera y pareciera que los inquilinos no tenemos nunca derechos sobre la ciudad misma, sobre los impuestos que pagamos, la plusvalía que generamos como vecinos, la creatividad que le ponemos al barrio, la seguridad que nosotros mismos autogestionamos. Porque ¿qué sucede? Que cuando desplazan a todos los vecinos de una zona, pues llega también los cárteles organizados a lucrar con la economía que ahora se genera, que son bares, que son antros, que son una economía que ya solamente se trata de eso, ¿no? Del consumo, y no de la autogestión que puede generar un barrio o un edificio habitado. Y luego, sobre todo, cuando se apunta a que los invasores, hay un sesgo clasista en esto, ¿no? Claro. Porque se apunta como si los invasores fueran personas de clases populares y todo, cuando en realidad los que, como tú dices, los que llevan a cabo los grandes desalojos y todo, en realidad es todo un cártel donde participan empresas, despachos, notarías. Claro, o sea, se está diciendo la ilegalidad se vale cuando tienes dinero, ¿no? Y los grupos que ocupan o que invaden edificios como tal, ellos no tienen ningún derecho porque son indígenas, ¿no? Entonces son drogadictos, o no tienen educación, o simplemente son pobres, o no se bañan, y esa es toda una cadena de prejuicio que se va generando en torno a las poblaciones de vivienderos que ocupan ciertos inmuebles abandonados, y todo el miedo y todo el odio se dirige hacia ellos, pero ese miedo sirve para desalojar a todos, a personas de clase media, a personas que están también trabajando, a personas que están luchando por un derecho. Entonces es un juego muy perverso, es un juego muy perverso porque prácticamente nos meten a todos en un mismo saco, que no tendría que ser, pero que además quienes son ilegales son las grandes empresas. Eso es lo más terrible de todo. O sea, las personas que invaden edificios lo hacen por una necesidad básica, que es la necesidad de vivienda. Pero quien invade edificios de manera empresarial no lo hace por eso, lo hace por un lucro que va a lucrar 10, 20, 100% con el suelo que ellos ganan, que ellos roban, y que no le van a devolver nada, ningún derecho a la gente que están desalojando o a la ciudad misma. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con este artículo? O sea, se armó toda esta polémica, esta campaña, que a pesar de que había sido aprobado desde febrero, se quitan estos, pero falta que lo aprueben en pleno del Congreso, ¿no? O ya es un hecho definitivo que ya... Se está preparando algunas acciones desde el punto de vista vecinal, desde la Comisión de Derechos Humanos se está preparando algo. Y bueno, esperemos poder meter un poco de reversa a esto que se hizo, y lo que nos parece una victoria, en realidad, es haber perdido esta sustancia del artículo 60, se ganó muchísima visibilidad, y eso no lo vamos a soltar, vamos a hacer que esto crezca mucho más, porque hace falta discutir estos temas, sobre todo, porque son temas que ocurren en lo oscurito, que la gente piensa que no nos afecta a todos, que nunca nos va a pasar, y de pronto ya estás en tu vivienda con 20 granaderos afuera que dicen que ya no existen, pero ya vimos que los pueden revivir de un momento a otro, y te pueden desalojar sin tú nunca darte cuenta de que estuviste en un juicio y de que tu edificio está a punto de convertirse en un centro comercial o en un hotel. ¿Cuántas personas estimas que están en esta situación, Carlos? De los casos que ustedes conocen, que han reunido a través del Observatorio Vecinal, ¿cuántas están en han sido víctimas de estos desalojos o más bien desplazamientos? Mira, de víctimas de desalojos, te decimos, son 3.000 en la Ciudad de México al año. Al año. Al año. A la fecha vamos alrededor de 500 en este año. Pero esto se concentra muchísimo en las zonas céntricas, en las colonias céntricas, porque es donde más vale el suelo, el dinero tiene más, la tierra tiene mayor valor económico, mayor posibilidades de generar plusvalía, etc. Y entonces nosotros en el centro histórico nada más tenemos contados, nada más en un año que tenemos nosotros de existir como observatorio, sí, hemos contado alrededor de 120 casos de desalojos forzados. Ahora, hay otros desalojos que son los desalojos invisibles, que es la gente que dice, pues yo me voy porque no quiero problemas, ¿no? Yo no quiero entrar en un juicio, yo no quiero sumarme a una organización, yo quiero irme. Entonces se les desaloja, se le da 20,000, 30,000 o 2 meses de renta gratis,
y ellos se van voluntariamente. Son desplazamientos también son desalojos de una u otra forma, porque están dejando un territorio vacío, porque se les despoja de ciertos derechos. Y de estos casos son innumerables, o sea, hay muchísimos casos. Tenemos edificios enteros que han sido desplazados así y que hoy son edificios vacíos, son edificios que se habilitan en modo Airbnb para el turismo y que no generan ningún tipo de bien para la ciudad, bien social, ningún tipo de cultura, ningún tipo de arraigo, nada, ¿no? Son gente que viene de paso, que si hay algún problema político jamás se va a involucrar y que pues están allí, son edificios vacíos, edificios, hoteles, que además de alguna manera están violando el uso de suelo, porque están haciendo un uso comercial del edificio, que son edificios hechos para vivienda, y que ahora son hoteles disfrazados de Airbnb, ¿no?